Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing, a una nueva review de una figura que me tiene loco también. Siempre me tienen loco todas las figuras, pero esta es una figura diferente porque es un villano. Este vendría a ser mi segundo villano. Ya tengo a Darth Vader, que lo pueden ver por aquí también. Bueno, también tengo un Stormtrooper, pero el villano sería Darth Vader. Pero este sería mi segundo villano, ya sería de la saga de Iron Man. Es de la película 1 de Iron Man 1, es un villano fantástico y es una figura increíble. Ya sabrás de qué estamos hablando del Ironmonger de Obadiah Stern, interpretado por el animal de Jeff Bridges, que les voy a contar una anécdota que él la cuenta. Él cuenta que cuando vio los cómics, él vio que Obadiah era pelado, tenía barba y era pelado. Entonces dijo, no, si yo tengo que hacer Obadiah, lo quiero hacer bien. Y realmente se peló, no está usando una goma o un efecto especial, está pelado, se peló para la película. Así que esas cosas que hacen los actores a mí me encantan cuando se caracterizan. Así que Jeff Bridges es el que interpreta a Obadiah Stern, que controla el Ironmonger. Él vendría a ser, era el ex socio del padre de Tony y bueno, se transforma en el malvado cuando quiere capturar y quiere conseguir el reactor ARC que creó Tony en la cueva. Así que nada, dejemos de hablar, lo vamos a traer, pero como siempre con un poquito de magia. Pero les tengo que contar un secreto porque ya de tantos unboxing y tantos juguetes y tantas figuras es como que se me está complicando. Así que se me ocurrió una cosa diferente para conseguir esta figura. Mira, ustedes saben que yo soy mago y en casa sobran los mazos de cartas. Tengo cartas por todos lados porque lo que sobra son cartas, pero no sobra lo que se necesita para conseguir estas figuras. Entonces se me ocurrió una idea genial. Mira, cuenta 3, 1, 2, 3 y ahí está. Se transformaron en un montón de dolaritos, en un montón de dolarazos. Y ahora sí, vamos a buscar esta figura con mi angelito, con magia. A la cuenta de 3. No estoy bien, gente, no estoy bien. 1, 2, 3. Increíble. Y acá está la caja del Ironmonger de Hot Toys. Es enorme, es grande, es grande. Es mucho más grande que las otras figuras de un sexto, aunque es un sexto. ¿Se acuerdan que era mucho más grande que el Iron Man? Esta figura estaría en el medio del Iron Man y el Hulkbuster. Ustedes pueden ver el unboxing que está por aquí en alguno de los rincones. El unboxing del Hulkbuster es terrible. Pero aquí tenemos el Ironmonger. Voy a dejar de hablar. Lo trajimos con magia. Y hay que hacer magia para conseguir todas estas cosas. Hicimos con magia y vamos a buscar el accesorio elemental para poder operar esta caja en this momento. ¡Vamos! Y acá estamos con la trincheta poderosa y este tiene manija. Lo bueno, mirá, que tiene manija y lo podés llevar como un portafolio, una valijita, pero lo vamos a abrir. Muy bien, y acá tenemos la caja del Ironmonger. Mirá qué buena que está, ¿eh? Está buena, está muy buena. Tiene como si fueran los planos, ¿no? Un dibujo así como muy lineal del Ironmonger. Dice Ironmonger aquí en plateado. No sé si se ve, le refleja la luz, se ve perfecto. Muy bien, aquí al costado también Ironmonger. Aquí detrás, como siempre, Hot Toys trae todo la lista de los que lo hicieron, como los créditos de la película. Ironmonger aquí es una caja de cartón, es bastante grande, pero está muy buena. La vamos a abrir, se abre de aquí arriba. Muy bien, y acá tenemos la figura. Fíjate el tamaño con mi brazo, es casi como si fuera un cuarto, pero en realidad es un sexto. Así que vamos a mostrarla bien de acá. Muy bien, ahí le vamos a sacar todos los plásticos, viene con varios plásticos. Aquí trae un cosito que es la cabeza y un accesorio más, un misil. Son pocos los accesorios y vamos a sacar la figura, que es tremendamente grande. Aquí dos más que ya los voy a comentar muy bien. Y ya está, no trae nada más. Es enorme, le vamos a sacar los plásticos. Espectacular, ¿eh? Es enorme la figura, es increíble, fíjate bien, es espectacular, tiene muchísimos detalles. Bueno, acá tenemos estos dos accesorios que son dos como turbinas o
Sí, vendrían a ser las turbinas que hace que el Iron Monger vuele, se colocan en las piernas, ya las vamos a colocar, y estas dos simulan la parte que vuela. Después viene este pequeño misil, un misil que es el que él dispara en un momento a Iron Man, una cadenita para el cuello, porque Obadiah tenía una cadenita en el cuello. ¿Sí? Ahí, se ve bien. Está buenísima. La cabeza de Obadiah Stern de Jeff Bridges, que es espectacular. Mira lo que es la cabeza de Jeff Bridges. Realmente es genial. Está muy buena. Muy buena escultura de Jeff Bridges, este gran actor que se peló para hacer de Obadiah. Así que bueno, estos accesorios los vamos a poner aquí adentro, porque la figura tiene, así como es, no trae mucho más. Así como quiero que la veas bien. Es espectacular todo el lujo de detalle que tiene. Está buenísima. Tiene todo el metal como gastado, como con diferentes tonos. Está muy bueno, muy bueno. El brazo tiene articulación, se mueve gira aquí en el hombro, y vos fíjate en los pistones, cómo gira el pistón, que es el que lo hace mover, ¿no? Este que gira ahí, cuando va para atrás o para adelante, ahí. Lo mismo pasa con el brazo acá en el codo, los pistones cómo se mueven, ¿no? Después tiene esta ametralladora, que se puede poner adentro y se saca. La mano gira y tiene solamente 4 dedos, pero con todo con articulación. Aquí tiene el reactor en la mano, se le pone luz por aquí y se prende esto, el pecho, el reactor del pecho, y la otra mano también se prende, y vamos a abrirlo. Esto se abre de esta manera. Hay que tirar un poquito para afuera, solo un poco, y se lleva para abajo. Esto también un poco para afuera y se lleva para abajo, y hay que sacar el reactor para afuera. ¿Ven? Ahí quedó por afuera y el reactor se baja. Entonces al abrir se abre todo. Miren cómo se ve bárbaro ahí. La chaqueta que tiene, todo por dentro, es espectacular. Y aquí es donde va la cabeza, el collar. Y ahora le vamos a poner la cabeza. Ahí. Y ahí está la cabeza, que queda espectacular. Y si uno la acomoda bien, puede cerrar esto y la cabeza tirándola para atrás, y la cabeza entra ahí adentro, ¿sí? Un poquito para adelante para que entre, ¿ven? Y cierra perfecto. También el brazo tiene esa articulación como el otro brazo. La mano igual. Acá tiene unos misiles. Las piernas también tienen articulación con los pistones. Mirá que bueno lo de los pistones, es genial cómo sale y entra. El centro tiene rotación, mucha rotación, está buenísimo. Las piernas, también la rodilla, como decía también. Y el pie también con el pistón. La pierna tiene este giro, giran hacia afuera también, ahí. Tienen como unas especies de flap que salen. Y ahí se ponen, vamos a separar un poco las piernas para que se puedan poner, y ahí en esos dos agujeros se ponen una de un lado. Vamos a abrir el alerón. Ahí va, perfecto. Ahí van las turbinas. Ahí van las turbinas. Puestas aquí, con los alerones abiertos. Y son las que salen de ahí adentro para que él vuele. Después aquí detrás tiene dos accesorios. Uno que se abre de este lado, ahí, donde van las pilas, que no importa. Y este es el que vamos a abrirlo con mucho cuidado, porque hay que abrirlo tirando hacia afuera. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque parece, uno tiene miedo de romperlo. Ahí va. Y aquí se saca un plástico que ven ahí adentro. Ese plástico es donde va el misil. Perdón, me faltó abrir esta parte de acá. Si no, va a ser difícil sacarlo. Ahora sí. Vamos a sacar ahí. También va a ser difícil sacarlo igual, ¿eh? Porque pasa justo por un lugar
Ahí está. Sale eso así, sale hasta ahí afuera y se dobla. Y ahí es donde va el misil. Y está con el misil ahí. Y después lo podemos guardar con el misil adentro también. Pero si no, queda el misil ahí afuera. Y mucho menos tú. Impresionante, me sigue impactando la cara de Obadiah, que está de Jeff Bridges, está tremenda. Pero le vamos a poner la pose. Yo lo voy a poner en una pose. Voy a buscar una pose como si estuviese... Bueno, y ahí quedó la pose que quiero tener. Y lo puse así con el brazo en esta situación, como agarrando algo. Porque lo que le voy a poner es un casco de Iron Man que tengo de otra figura. Lo vamos a poner acá. Y va a ser como la escena del final de la película cuando le saca el casco y Tony Stark se queda sin casco. Y bueno, nada, ese momento está fuertísimo en la película, así que creo que esta va a ser la pose que va a tener el Iron Monger en la vitrina. Pero antes de finalizar, quiero mostrarles que les preparé un lugar especial con un fondo y algo que está buenísimo. Dale, vamos. Bueno, y acá estamos en el lugar que le preparé en la vitrina. Debajo del Mark I le hice ese fondo espectacular con el Iron Man, el afiche de Iron Man, la cabeza de Obadiah, Jeff Bridges, el Iron Monger, allí Tony Stark, Iron Man, el Mark I. Va a estar al lado del Hulkbuster y vamos a buscar la figura para poner. Acá estamos con la figura, una vez que conseguimos poner la pose, ahí va. Y le voy a buscar lo que falta. El casquito de Iron Man, se lo vamos a poner acá. Ahí está, cerramos la mano. Fíjate el tamaño al lado del Hulkbuster, que es casi ahí igual, y ahí queda en la vitrina.